Hola, hoy es 24 de mayo 2023. Bueno, continúo entonces con estas sesiones de capacitación de juicio oral, concretamente ahora ya con el contrainterrogatorio, el contraexamen. Para eso les he citado esta obra. Por favor, consígala. Es importantísima, del autor Oscar Peña. Él pues es una persona, no es colombiano, es abogado especialista en medios alternativos de solución de conflictos y técnicas de litigación oral. Ha recibido capacitaciones en Los Ángeles, Estados Unidos. En fin, permítanme ustedes entonces también tomar como modelo de ejemplo la sesión del caso del prestamista del 9 de noviembre del 2017 con el juez acá en Cali, el doctor Nazario. Entonces era juez 21, no sé si todavía está el juez 21 penal de circuito aquí de Cali. Pero miren, uno tiene que reconocer los errores, por supuesto. Pero quiero advertir algo también. El tema es que el señor se llevó como coautor de un delito de homicidio y porte ilegal de armas. Como hemos visto y revisado el tema muy ampliamente sobre coautoría, aquello de lo que es el artículo 29 de nuestro Código Penal sobre división del trabajo, sobre el aporte esencial y toda esa situación, pues me permite a mí que cuando asumí la defensa, pues el testigo principal era la esposa, la señora Jenny, quien estaba ese día de los hechos en el lugar para cuando un sujeto ingresa al inmueble y le da muerte a su esposo, porque estaban esperando a Mina, o Eduardo Córdoba más, ese es el nombre propio, sino conocido como Mina, y otro trabajador, John. Ellos recogen esas plastas de gota a gota y se habían dado cita a las 7:20 de la mañana para John, pero que había aparecido primero Eduardo, 7:20 de la mañana. Entonces los colocó pues en contexto, y entonces ya revisando otra vez todo el interrogatorio, tanto de fiscal como la defensa, el mío, el contrainterrogatorio, incluso las preguntas que hizo el Ministerio Público y el juez de carácter complementario, como lo dije el día de ayer, pues es válido. Entonces, siempre nos han dicho en las capacitaciones, miren, las reglas del contrainterrogatorio, que está permitido usar preguntas sugestivas. O sea, uno le pone en la boca la respuesta al testigo para que le diga sí o no. Esa es la forma. Son preguntas cerradas, por eso se llama. Eso no impide ni es ilegal o antitécnico el que usted haga preguntas abiertas. O sea, diga cómo, cuándo, que es solamente para los testigos directos, a los que sí no se les puede hacer preguntas sugestivas. De allí que entonces, cuando la fiscal interrogaba acá, yo objeté algunas porque le ponía palabras en la boca al testigo, sabiendo pues que no es la forma técnica. Bueno, eso también pues hay que estar pilas con eso. Pero está permitido entonces hacer preguntas sugestivas, que el actor principal es el testigo y el abogado, perdón, y no el testigo, claro, porque es que el que le va poniendo la respuesta es el abogado, que va a ver qué es lo que va a sacar. El contrainterrogatorio no tiene una estructura rígida. Por eso es que entonces no es que quiere decir que solamente sean preguntas cerradas, pueden ser abiertas. Lo que pasa es que, como a uno siempre le dicen, no preguntes si usted no sabe la respuesta, porque entonces la embarra. Puede ser que le embarre porque al contestarle le complementa el trabajo al fiscal y sale algo adverso que uno no quería escuchar.
que dicen que no siempre se debe contrainterrogar. Claro, eso es lo que le dicen. Si no le afecta en su teoría el caso de testimonio, déjelo calladito, siga para adelante. ¿Cuáles son los objetivos del contraexamen? Primero, obtener testimonio favorable del testigo. Segundo, desacreditar el testimonio del testigo. Tercero, desacreditar al testigo. Cuarto, limitar el testimonio del testigo. Y por último, sacar a relucir lo que el testigo no dijo. De allí que entonces de pronto yo voy a hacer énfasis en que algunas preguntas que hice era para que la testigo me aclarara. Y yo lo que quería era determinar que el señor Mina no había llegado al lugar de los hechos en compañía de esa persona, del sicario. Es lo que trataba de establecer, que no habían llegado al unísono, porque entonces estaríamos diciendo que si eso lo hubiera visto el juez de esa manera, dice, no, pues llegó con él. Y entonces ya hubo una división de trabajo allí y el aporte esencial, pues ¿cuál? Tocar la puerta o hacerse llamar, anunciarse para que el prestamista abriera la puerta y lo dejara entrar. ¿Al quién? Al sicario. Eso es todo. Ese sería el aporte esencial de él en esa división de trabajo. Si a lo sumo entonces como coautor, o si no, en defecto, como partícipe, es decir, cómplice. Pero obviamente que, como hemos establecido aquí que las reglas de coautoría es que el coautor al entrar en esa coejecución, su aporte es esencial y vital porque genera entonces la responsabilidad en el núcleo de la conducta, o la conducta basilar o periférica, dígase usted. Entonces que su aporte es de tal magnitud que hace que entonces se realice ese daño antijurídico. Eso. Entonces, allí es importante, yo quise establecer que no habían llegado al tiempo y que entonces no había dado lugar a que entrara al inmueble y matara a esa persona. Entonces allí era neurálgica la cuestión, complicada, muy complicada, porque como yo tenía que hacer preguntas sugestivas no abiertas, porque no podría de pronto dejar al albur esa respuesta porque me pudiera perjudicado. Sin embargo, el fiscal sí tenía que hacer esa tarea. El Ministerio Público la hizo también. Y hasta el juez, porque para él no había quedado claro. Entonces, de eso se trata, que pues uno dice, bueno, para preguntarle al testigo, muchas veces, pues si conocemos esa respuesta y no nos va a hacer mella en la teoría del caso, pues hagámoslo, pues quizás en forma abierta, pero es muy complicado. Entonces, ¿qué quería? Era delimitar el testimonio para obtener que dijera pues que no habían ingresado o no habían llegado al mismo tiempo y que por lo tanto no se veía de una manera sospechosa, sino que había aparecido ese sicario de forma circunstancial. Claro, es que a las 7:20 de la mañana pues uno diría, bueno, pero llegó un sujeto diciendo que le cambie un billete. Y entonces ustedes van a ver esto porque es importante. Miren, los pongo en contexto. Lo que pasa es que el inmueble es de 3 pisos y la terraza. Entonces, el prestamista vive en el segundo piso y estaba con su señora en la cama de una habitación que da hacia la calle. Con vista hacia la calle, que el de la calle no lo va a ver a usted. Y entonces por eso el prestamista dice, escuchó cuando llegó Mina, se asoma por la ventana y le dice a la mujer, ve, ahí llegó Mina. Recuerdo que ese día había llovido, entonces por eso Mina era en una chompa, según lo que tengo y preciso. Entonces, por eso de pronto se demora un poco para ingresar. Pero entonces, cuando llega Mina, el señor entonces va y le abre la puerta, lo recibe, es decir, Mina sube
las escaleras y se pone en el portón de la puerta y el señor le dice que le recibe el casco. El señor entra para el baño. Entonces, luego de eso, segundos después, minutos, segundos, no sé, fracción de tiempo, aparece el sicario. Y entonces él va hasta el nivel del segundo piso, o sea, sube las escaleras y le dice a Mina, que está parado allí, de que le cambie un billete de 50. Eso lo alcanza a escuchar la mujer que está en la pieza todavía en la cama, y cuando se asoma por la ventana, dice, lo ve a Mina con otro sujeto de camisa roja parado allí en la puerta, hablando. Y ella escucha que cuando le dice que Mina grita y le dice, ve, Jota, usted tiene que le cambie un billete. Cuando la señora ve esa situación así, se tira de la cama y va a tratar de decirle al esposo que había llegado con otra persona, que estaba con otra persona, no que había llegado, perdón, que estaba con otra persona. Eso de que si habían llegado juntos, esa es la discusión neurálgica para mí, para descartar entonces una coautoría. Lo vi así, de esa manera. Entonces, vamos a escuchar, por favor. Si hagámosle el seguimiento. Ahí van a ver que por acá, a una pregunta que hice yo especulativa, la fiscal objetó. Al objetar la pregunta especulativa, el juez me dice, señor abogado, es una pregunta especulativa. Claro, yo la hice mal. El Ministerio Público también trata de preguntar. Yo también objeto una parte allí, pero sin embargo el juez le permite para que el Ministerio Público pregunte. Y finalmente el juez, en cierta forma el juez, al preguntar, hizo unas preguntas de contexto para determinar qué era el primer piso, segundo piso, tercer. Ninguno lo habíamos hecho, ni empezando ni siquiera por el fiscal. Entonces, de esos son los errores de todo el mundo, de todos los que estamos ahí en esa audiencia. Es que, miren, tengan en presente esto, cuando entra ese testigo de cargo allí a declarar, usted como defensor es que va a decir si lo contrainterroga o no. Y de hecho, entonces, ¿qué tiene usted para tomar esa decisión? Muchas veces las entrevistas que le han rendido antes del juicio oral de ese testigo, usted ya se las debe conocer de propia mano, de pies, de la A hasta la Z. Ya usted debe saber perfectamente qué es lo que posiblemente va a decir al juicio. Por eso usted ya tiene que ir construyendo un contrainterrogatorio previamente, para cuando esa persona se siente allá y va ahí, cuando ya diga las que tenga que decir, uno tiene que inmediatamente, bueno, ¿qué voy a contrainterrogar? Es que eso no es fácil, eso es berraco. Así les digo. Usted dirá, eso es muy fácil. No, señor. Cuando está allá, eso es complicado. Pero bueno, por eso les digo, solamente yendo a los juicios orales, las experiencias repetidas es las que nos dan las habilidades. Nosotros no, ¿cuánto tienen los americanos con ese sistema anglosajón? ¿Cuánto tienen en Europa? Es decir, nosotros apenas somos neófitos en este tema. Que bueno, ahí tenemos que ir sobre la marcha, y más ahora que estamos ante la presencialidad otra vez en el principio rector, artículo 16 y 379, como les expliqué ayer, que solamente son válidas las pruebas que se practiquen en presencia del juez. Hubo una segunda ocasión en la, o mejor, que debido a que usted se percata de que Mina o el señor Eduardo no había ingresado, y eso le hizo pues tener una actitud pues sospechosa, ¿es verdad, sí o no? Sí. Que al sentir o escuchar unas voces, entonces fue en esa ocasión, posteriormente, que usted miró a través de la ventana y pudo darse cuenta que estaba Mina y otra persona allí en la puerta del segundo piso, ¿de verdad? Sí.
quiere decir, doña señora Jenny, que reitera usted que el primero que vio a través de la ventana y que se percató que era el señor Mina fue su esposo, ¿es verdad? Sí. Ya contestó, doctora. Están objetando, pero ya contestó, dice el juez. ¿Podría decirnos aquí específicamente si su esposo se da cuenta, como usted ha dicho, que siempre llegaba el señor Eduardo o John solos, si él se hubiera dado cuenta que hubiese existido, Ahí viene la pregunta especulativa. o viniese con otra persona en ese momento, al verlo por primera vez en la ventana, se había atrevido a abrir la puerta? Objeción, su señoría. Bueno, ahí salió la La versión vista. es válida, doctor. Usted está haciendo preguntas especulativas. Precise las preguntas. Señora Jen, a usted no le consta entonces, de acuerdo con lo que le ha respondido la fiscalía, si el señor Mina llegó solo o acompañado, ¿verdad? No me consta. Eso es lo que quería. Y no le consta Estoy tampoco, delimitando el testimonio. señora Jenny, si el señor Mina subió las escaleras solo o acompañado, ¿verdad? No me consta porque él subió las gradas. No, mire la pregunta que le Vuelvo y hice. le reformulo. Usted, la segunda ocasión, en la oportunidad que tuvo que para mirar, ya nos ha dicho que vio fue al señor Mina con otro allí parado en la puerta. La pregunta entonces, y usted está bajo la gravedad del juramento, es si tuvo oportunidad de ver subir al señor Mina con otra persona la escalera, ¿sí o no? No. Eso es lo que quería. Gracias, que conste eso. Y el juez me El dice, micrófono está haciendo constar todo, doctor. Sí, señor juez. irónico, Muy bien. sátira. Usted también nos ha indicado o nos a respuestas de la señora fiscal cuando le hace el interrogatorio sobre el asunto de un dinero que tenía que entregarle el señor Eduardo, y usted nos ha dicho aquí que su esposo le dijo que era una suma de 8 millones de pesos. ¿Eso es cierto? Sí. Le estoy poniendo las Señora respuestas Jenny, en la boca. a usted le consta Sugestivas. si el señor Eduardo llevaba consigo esa suma de dineros o llegó a ver ese día esa suma o cantidad de dinero en poder del señor Eduardo más conocido como Mina. Precise la pregunta, doctor, porque hizo dos ahí. Bueno, usted le consta si La el pregunta señor Eduardo complementaria y no la realmente llevaba objetó esos el 8 millones de pesos opuesta. consigo, ¿sí o no? Sí. Era pregunta compuesta y el fiscal no. ¿Cómo le consta a usted? ¿Usted lo vio? Para eso iba. Señora, la pregunta, y está bajo la gracia del juramento. ¿Usted vio los 8 millones de pesos? No, señor. Muchas gracias. Entonces, usted está presumiendo, ¿verdad? Para eso iba él allá, para entregar ese. Pero usted presume, porque no sabe. Objeción, su señoría. La versión es válida, doctor. La testigo ya le contestó que... Sí, señor. Sigue preguntando. Muy bien. Es como lo cogen a uno y usted tiene que tener bajo la manga otra es reformular la pregunta y no dejarse coger de los nervios ni enredarse. Díganos, señora Jenny, una pregunta abierta y concreta. ¿El señor Eduardo había amenazado al señor Juan Antonio de muerte, sí o no? Mire, eso es lo que yo digo. Bueno, esa es una pregunta abierta. Yo no sabía la respuesta, no la conozco. ¿Qué tal si ella me dice que sí? ¿O qué tal que ella diga, es que ya habían peleado en alguna ocasión por temas de un cobro, de plata, de esa plata? Me pone en camisa de 11 varas. Preguntas, entonces, pero es que le dicen a uno, no haga preguntas abiertas, son preguntas cerradas, porque uno, si no conoce la respuesta, pero bueno, quizás dentro de lo que me habían comentado era que no había una amenaza entre ellos dos, o que se supiera que Mina hubiera amenazado al señor, pero es riesgoso lo que les quiero decir, preguntas que son abiertas. No. No. ¿Había alguna razón
para amenazar a su esposo Juan Antonio? Abierta. No. ¿Y usted sabe a estas alturas cuál es el motivo de la muerte de su esposo? Objeción, su señoría. ¿Cuál es la objeción? Su señoría, es que ella es una pregunta, ella no puede concluir cuál fue el motivo de la muerte del esposo. Conteste, señora testigo. Mire la pregunta que hice yo. Y el juez muy pues puntual. Entonces yo pues le estaba haciendo una pregunta abierta, ¿no? Y el juez dice, bueno, contéstela. Supongo que era por robarlo. Supone. Ni siquiera le consta. Usted supone. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor juez. Señora fiscal. No, su señoría. La fiscal no hace el redirecto. Ahora le toca el turno al Ministerio Público. Gracias, señoría. Señora testigo, Jenny Juliana, quiero que me aclare la situación que ha dado a conocer tanto a la Fiscalía como al señor defensor a unos dos momentos muy precisos. Cuando usted se levanta, manifiesta que mira al señor Eduardo Mina solo y que... Objeción. Hay que Eso estar nunca lo atento dijo el porque uno juez. tiene que objetar. Termina la pregunta, doctor. Es que esto es lo que yo criticaba en la virtualidad. ¿A qué horas uno debe objetar una pregunta desde lo virtual? No sé, es decir, mientras que a usted le apagaban el micrófono y usted decía por allá en eco, haciendo señas, oiga, estoy objetando, ya le habían respondido. Eso, las fallas también de esa virtualidad a cambio de lo que sí se da presencialmente. Entonces, que lo mira en una moto y que estaba solo y que ingresa a la habitación y que ingresa al inmueble. Y posteriormente, igualmente, usted determina que mira al señor Mina hablando con un sujeto. Lo que yo quiero es que nos precise a todos aquí, esos momentos son inmediatos, son en momentos diferentes. ¿Cómo son esos dos momentos? Porque no queda muy claro si está antes, después. Explíquenos esa parte para que todos tengamos claridad a ese respecto. Objeto a la pregunta, señor ¿Cuál juez. es la Yo creo objeción? que fue muy clara la respuesta de los dos tiempos y ya la testigo le respondió eso a la fiscalía y eso quedó muy claro. Es que, señor procurador, tal vez hay alguna confusión que genera la construcción misma de la pregunta con la información que dio la testigo. Entonces, por favor, precísela. Gracias, señor juez. Señora testigo, precise si el señor Mina, una vez ingresa a la habitación, él sale a hablar con el sujeto. Objeción, señor juez. Eso nunca lo ha dicho el testigo, que el señor Mina ha ingresado a la habitación. Pues precise más, doctor, porque es que, vuelvo y repito, la construcción de la pregunta está confusa teniendo en cuenta la información de la testigo. Gracias, señor juez. Si hablamos de habitación, referimos a la casa de habitación. Al Ministerio Público le interesa es que quede claridad. Ella ha dado unos dos momentos. Sí, doctor, pregunte, construya la pregunta. Sí, pero para que la testigo me escuche y conteste la pregunta para que nos ubique en ese escenario que es importante. La pregunta que le hace el Ministerio Público es si una vez ingresa el señor Mina a la casa habitación, donde le abre esa puerta a su esposo, lo que quiere el Ministerio Público saber es esa situación posterior que dice que usted miró al señor Mina conversando con un sujeto. ¿Eso sucede antes o después de que él le abre la puerta? La pregunta. Pero yo sigo objetando la pregunta, La señor objeción no juez. es válida. Conteste, señora testigo, ya quedó claro. Listo. Mi esposo se asoma por la ventana, mira hacia afuera y dice, llegó Mina. Mina sube. Se encuentra ahí en la puerta, mi esposo le abre la puerta, lo saluda, ¿qué hubo, mijo? Le pasa el casco, abre, él comienza y se va para allá, para el baño. En ese momento es donde el cuarto como queda tan cerquita de la puerta, yo miro que Mina no entra, Mina no entró, Mina se quedó ahí parado en la puerta.
Y desde ahí llamó a mi esposo diciéndole: Jota, usted conoce a este muchacho que viene que le cambie un billete de 50. En ese momento yo me tiro de la cama hacia el lado izquierdo, me asomo, corro la cortina, me asomo por la ventana y veo al señor Mina con el otro señor ahí. En ese momento yo mismo me tiro otra vez por encima de la cama a avisarle a mi esposo que había un tipo ahí junto con Mina. O sea, mi esposo ya había salido, nos encontramos ahí enfrente. Y ahí es cuando le disparan. Y la segunda pregunta del Ministerio Público. Usted, cuando ha manifestado que llega el señor Mina y el señor John Jairo Quiñones a esas horas que ha precisado, usted manifestó que le parecía extraño, que no era normal. Explíquenos por qué le parecía extraño y no era normal ese tipo de llegada del señor Eduardo Mina antes que el señor John Jairo Quiñones. Porque mi esposo en repetidas ocasiones me había dicho: primero cuadro con el señor John porque salgo más rápido y él tiene que ir a hacer ruta. Con Mina me demoró mucho más, además porque siempre sale descuadrado. Entonces esa noche que nosotros habíamos llegado ya para la casa, él hizo una llamada y le dijo a John: lo espero a las 7:20, ni un minuto más, ni un minuto menos. Se suponía que a las 7:20 el que llegaba era John, no Mina. Señor juez, no tengo más preguntas. Escuchen el interrogatorio del juez. Preguntas Señor, complementarias. Puntos que no me quedaron claros, unos temas. De las respuestas que usted ha venido dando, entendí, si me equivoco me corrigen, que la entrada a la vivienda donde ustedes estaban era en un segundo piso. Sí, señor. Por eso entonces usted dice que su esposo escuchó la moto y fue a abrir y el señor Mina subió, ¿cierto? ¿Por eso dice usted eso? Las gradas quedan en la parte de afuera, ¿sí? El señor Mina tenía que subir y luego mi esposo le abre la puerta y saluda a Mina, porque se escuchan las voces, porque es obvio que la habitación queda aquí al lado, entonces era normal que yo escuchara todo. No, ahora sí ya le voy entendiendo la distribución de la casa. En el primer piso, ¿qué había? ¿Qué hay en esa casa en el primer piso? En el primer piso hay como un apartamento, es como un apartamento. Ahora, usted dice que en un momento escuchó que el señor Mina le gritó a su esposo, a su compañero, que si conocía a esa persona para que le cambiara un billete. Cuando usted escuchó eso, o más bien, usted escuchó eso porque usted dice que en una de esas respuestas que no escuchó, pero que sí vio que estaban hablando. ¿Usted escuchó eso? El que el señor Mina gritó a su compañero diciéndole que si conocía a esa persona. Yo estaba acostada. En el momento que Mina llega y le grita: Jota, ¿usted conoce a ese muchacho para que le cambie un billete de 50? Yo me doy vuelta en No, la por cama eso, y me no, tiro ponle y cuidado a miro mi la pregunta. ventana. Es sencilla. ¿Usted escuchó ese grito? Sí. Sí, señor. Bueno, al escuchar usted ese grito, dice que vio a Mina con una persona de una camisa roja, ¿cierto? Sí, señor. Cuando los vio, ellos estaban en el marco de la puerta de entrada. Y mire, no son preguntas abiertas, está haciendo preguntas sugeridas. Usted dice que vio con otra persona de camisa roja, ¿y quién objeta? ¿La defensa va a objetar? Si uno objeta a un juez, ¿será válido? ¿Con qué le sale el juez? Si le estoy objetando al juez, señor juez, esa pregunta puede ser, también puede hacer preguntas especulativas, conclusivas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos callados? Pues no, deberíamos de también oponerse.
o estaban ya dentro de la casa? En el marco de la puerta de entrada. Pero bueno. Su habitación, donde está usted en ese momento, dice que estaba pues casi pegada a la entrada de su casa, ¿cierto? Totalmente, sí señor. Pregunta sugestiva le está haciendo. Ni siquiera pregunta abierta, sugestiva. ¿Sus hijos dónde estaban en ese momento? ¿En ese segundo piso o en un tercer piso? En el segundo piso, enfrente de la Abierta habitación la pregunta. donde estábamos nosotros. Ahora, el despacho no entiende por qué usted dice que cuando escuchó el disparo, su esposo subió. ¿Subió a dónde? Porque si estaban en el segundo, ¿a dónde subió su Al esposo? tercer piso. Tercer piso. Es que la casa es de 4 pisos en total, porque Oh. arriba Una queda terraza. como el lavadero y el secado de ropa. La terraza. ¿Y en el tercer piso qué queda? En el tercer piso queda la cocina, queda como especie de una sala. En esa sala era donde ellos cuadraban. Y me perdona la pregunta, cuando usted ya lo vio a él en el suelo, ¿en qué piso estaba? ¿En el segundo o en En el el tercero? tercero, Él alcanzó a subir al tercer piso. sí señor. De los hizo. Usted en Pues en escuche. ese marco de tiempo pues que en esas situaciones es infinito, Esta es la pregunta clave que estaba buscando que le respondiera, o que estaba buscando el juez. Es saber si Mina lo vio circulando entre el segundo y el tercer piso, al igual que el sicario. Eso es lo que quería escuchar el juez, pero eso no lo podía, si lo hago yo, sin saber esa respuesta, era totalmente perjudicial, adverso. Entonces, pues, es lo que les insisto, bueno, pero y entonces, en este juicio público, los jueces deberían hacer preguntas complementarias, sí o no. Porque o terminan arreglándole el caminado al fiscal o a la defensa, o al contrario. Es decir, que se lo tira, es decir, se le tira el caso al fiscal y se lo pone a favor de la defensa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Si el juez debe ser imparcial. Entonces de allí que hay que pensar en que las partes, fiscal, defensa, debemos de ser, pues en ese sentido, tratar de ahondar en cosas para poder entonces poner allí en la palestra pública ese resultado. Y la pregunta es, ¿lo hacemos a qué costo? Porque entonces, si el contrainterrogatorio son preguntas sugestivas y hacer preguntas abiertas es contraproducente por sin saber la respuesta, pues uno dice, bueno, allí es complicado, es lo que quiero decir. Entiéndanme ustedes que no es tan fácil. No es tan fácil cuando se entra a un juicio oral por esos resultados. Y entonces miren lo que dice la respuesta de la testigo. quiero precisar porque ya esa pregunta se la hicieron. Si la hicieron, ¿para qué la repitió? Lo que acaba de contar del segundo, el tercer piso. Usted ya viendo eso, tuvo conocimiento. Porque ya en las preguntas del fiscal, la fiscal y la mía, pues ya se había dicho que Mina se quedó allí en el segundo piso. Él no entró, se quedó allí. O vio más bien al señor Mina en esos espacios de tiempo. En el espacio en el que él subió al tercer piso, que el otro le disparó, no. A favor de la defensa, totalmente. ¿Será parcial el juez? Una pregunta.
Pero ya lo había contestado, ya lo había dicho. Gracias, ahí. señora Jenny, por haber venido al juicio, haber tenido pues la paciencia de responder las preguntas. Muy amable. Muchas gracias. A usted. Y allí ya se terminó ese testimonio. Entonces miren que para mis intereses, en ese caso, con ese testigo era precisamente que él no había entrado al inmueble, que no entró, que no llegó con esta otra, con el sicario, no llegó con el sicario, porque Mina llega en la moto, la deja afuera parqueada, sube, le abre el prestamista la puerta, le recibe el casco, pero no entra, y eso lo dijo la señora Jenny, la testigo. En esas es cuando el señor entra al baño, el prestamista, y la señora ve por la ventana que porque está escuchando unas voces y ve a Mina con otro sujeto de rojo. Y que gritó, Mina, ve, Jota, conoce a esta persona que para que cambie un billete. Bueno, hasta allí. Pero Mina no entró al inmueble. No ingresó al inmueble ni ya lo dejó claro los testigos de que ni siquiera al tercer piso. El señor recibe el tiro en el segundo, el primer disparo y arriba en el tercero, lo remata, se baja y huye. De por acá en la esquina, otro vehículo lo estaba esperando. Mina se queda aquí pasmado del susto, no se mueve y entonces... Ya después es que a él, como lo ven allí, la señora dice que le capturen, lo detienen y a partir de ese momento empieza su vía crucis. Entonces uno dice, bueno, pero hay cosas, claro, en ese caso, que el juez cuando toma la decisión de absolver fuera porque no tenía elementos materiales probatorios que lo comprometieran como coautor, que fue la acusación que hizo la fiscal por la cual lo llevó al juicio oral. Y de cómo la fiscalía tenía que probar la división de trabajo, el mutuo acuerdo o acuerdo en común y el aporte esencial en cada coejecución para que no degradara, por lo menos para establecer que era coautor, como coautor, no cómplice. Ese fue pues el desarrollo de ese juicio oral, pero entonces yo creo que necesitamos pues continuar más en estos detalles sobre las técnicas básicas en el contraexamen. Y dice finalmente aquí, para ya terminar este espacio académico el día de hoy, dice las 3 técnicas básicas en el contraexamen es usar solo preguntas sugestivas en esta obra. Preguntas sugestivas, ir de lo general a lo específico y preguntar un solo hecho por pregunta. Claro, esa era otra situación allí. No hacer preguntas compuestas, o sea, de 2 y 3 en una, no. Cada hecho. Y es que los hechos, hablando de esto al caso, ayer, la juez, el caso de Álvaro Uribe, pues no procede la preclusión y que el fiscal debe presentar acusación. Y escuché varias veces diciendo hechos jurídicamente relevantes. Relevantes. Hechos. No son otra cosa sino que los actos. Cada acto tiene una escenificación. Por ejemplo, el hecho de haber llegado en la moto. ¿Llegó solo o acompañado?
Ahí estaba para mí, pues la discusión. Segundo hecho esencial es acá en el segundo piso cuando están conversando. Tercer hecho es cuando el sicario ingresa, dispara en el segundo piso, el señor sube al tercer nivel y allá lo remata y vuelve y baja. Otro hecho es que acá estaba el hijo de él, el que estaba prestando el servicio militar, o estaba el que es soldado, y se percata de lo sucedido y él baja a perseguirlo. Al bajar entonces se topa con Mina parado en la moto y que pues le dice que por qué, otro tema de discusión, porque no había salido en su persecución. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué Mina no evitó ese resultado? Pues vamos a establecer que ahí no hay posición de garante. Él no es familiar, es un trabajador, y fuera de eso no estaba armado. Tercero, todo el mundo es el dueño de su propio miedo. Es claro, es muy extraño, pues para todos dirán, no, es que a las 7:20 de la mañana llegaron un sujeto allí a que le cambien un billete, ¿y por qué? Claro, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Uno diría, bueno, pero si eso es que lo tenía que martillar el fiscal como acusador, para establecer entonces entre coautoría con el aporte esencial o cómplice, que le prestó una ayuda no tan necesaria para que ingresara y matara a ese sujeto, al prestamista, que entrara el sujeto. Pues claro, quedaron muchas cosas en el limbo, y de ahí pues que el juez no tenía los insumos suficientes para desvirtuar esa presunción de inocencia. Se mantuvo el indubio pro reo a favor del señor Eduardo Córdoba, y de allí que terminó absolviéndolo. Entonces, porque como vamos para la audiencia del juicio oral, la continuación del caso Junior Leal el próximo viernes, pues que nos sirva de ejercicio académico también para efectos de mirar a ver entonces la intervención de las partes, porque allá en ese caso de Junior pues está en el interrogatorio de momento con su primer testigo, una investigadora que nos responde a la señora Olga, el fiscal, con la que algunas evidencias se recogieron, por lo menos lo de la carta, eso sí, no así el cuchillo. Y entonces el fiscal debe continuar en el interrogatorio y después le van a dar la palabra a la defensa, para que la defensa entonces haga el contraexamen. Ahí también va el Ministerio Público seguramente a preguntar. Las víctimas no, porque la voz y los ojos en este momento en el juicio oral de las víctimas es a través del fiscal. Así que ahí no, para nada, no va a preguntar Elmer, ni va a preguntar la otra abogada. Solamente Ministerio Público puede hacerlo en preguntas complementarias. Y la juez. Entonces así, de esa manera irá entrando uno a uno esos testigos por parte del ente acusador. Y pues miren ustedes la dinámica que esto implica en los interrogatorios, y aquí puntualmente ahora examinando el contrainterrogatorio, el cruzado o el cross examination. Bien, aquí finalmente dejo este tema hoy, al día de hoy. Continuamos después. Espero que esto les sirva para los estudios académicos, socialícenlo y consigas en esta hora, hombre. Está buena. Me parece, de todas las que les mostré, creo que esta va como anillo al dedo en el tema de contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento. Chao.